Muy bien, queridos. Entonces, comenzamos con la clase número 9, cómo escoger una posición sobre un tema polémico. Recuerden que esta clase está en el marco del proyecto del debate, donde nosotros vamos a trabajar los objetivos priorizados número 21 y 22, donde el centro de estos objetivos se centra en la exposición oral y el diálogo. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a dialogar para definir una posición sobre un tema de contingencia, ¿sí? A usted se les va a dar un listado de temas de los cuales van a sorteo y sobre ese tema usted va a decidir qué posición va a tomar al respecto. Muy bien, pero para poder hacer eso, mis queridos, vamos a recordar algunos elementos que estuvimos trabajando en las clases anteriores, que tienen que ver con las características del debate, ¿sí? Nosotros en el debate vamos a tratar de hacerlo lo más similar posible. Sabemos que estamos en una situación súper distinta, ¿cierto? Porque estamos a partir de las clases online. Sin embargo, de todas maneras se puede trabajar este género a partir obviamente de las clases Zoom. Y debemos recordar que en este sentido las características principales del debate tienen que ver con su carácter argumentativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un carácter dialógico. La emisión del mensaje que nosotros vamos a desarrollar en nuestro debate siempre va a estar dirigido a un interlocutor el cual va a responder o apelar, ¿cierto?, a nuestra posición. ¿Por qué razón? Porque el tema central de nuestro debate va a ser un tema polémico, sobre el cual no existe una verdad consolidada, sino que nosotros a partir del diálogo lo que tenemos que buscar es tratar de llegar a un consenso, ¿sí? Nosotros la semana pasada nos familiarizamos con el género del debate y observamos un video de un debate escolar, justamente la presentación del debate escolar, básicamente la introducción, donde se debatía entre qué es más importante, el conocimiento y el éxito. Y si ustedes se fijaron, habían argumentos importantes o sólidos o relevantes para ambas posturas. Aquí no se trata de que haya un ganador o un perdedor, sino que básicamente nosotros podamos intercambiar posiciones, es decir, fortalecer este carácter dialógico de la conversación o de la argumentación para tratar de llegar a un consenso o a una aproximación, ¿ya? Esa es como la finalidad de los debates. No se trata solamente de competir y buscar a un ganador, sino que más bien tratar de llegar a un consenso, ¿cierto? Y tomar una decisión que favorece muchas veces a la gran mayoría, ¿ya? El debate o las características del género del debate son un género especialmente muy relacionado con el tema de la democracia, ¿sí? Porque finalmente se trata de llegar a consensos. Muy bien, para poder hacer nuestro debate, otra característica súper importante que no vamos a trabajar propiamente tal en esta clase, pero sí la clase siguiente, tiene que ver con la importancia de la investigación. Cuando ustedes desarrollan un debate, no se trata de que hagan una discusión o un diálogo en base a solamente sus opiniones, sino que efectivamente para que sea un debate nutritivo, sólido, relevante, deben tener al menos una investigación previa para poder tener respaldos, ¿ya? Recuerden que cada uno de sus argumentos deben tener respaldos y fuentes con los cuales ustedes van a sustentar su postura. Aquí al lado aparece la organización física del debate. Obviamente nosotros no la vamos a desarrollar específicamente de esta manera, pero sí vamos a tener nuestros grupos de 4 personas aproximadamente. Pueden ser menos, ¿sí? Pero siempre considerando en que su equipo debe ser par, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Después, características entonces de la construcción de la argumentación. Nosotros cuando trabajemos los argumentos o la construcción de nuestros argumentos van a ser 3 conceptos claves que vamos a trabajar. Lo primero tiene que ver con la estructura básica de la argumentación que está sustentada en la tesis y los argumentos, que es lo que estamos viendo. Después tenemos los modos de razonamiento, es decir, la forma en la cual nosotros vamos a construir la argumentación, qué mecanismos vamos a utilizar para construir nuestros argumentos, y las falacias argumentativas, o argumentos también emotivos, que no son los ideales para trabajar, pero sí son estrategias retóricas que sirven muchas veces para fortalecer o embellecer en algunos casos simplemente la argumentación. ¿Ya? Lo ideal es que nosotros los argumentos los construyamos con los modos de razonamiento más que con falacias, porque en realidad las falacias no tienen mucho sustento. De hecho, no tienen sustento, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en este caso es evitar las falacias, que eso es lo que se va a pedir dentro de la argumentación, pero
el concepto de falacia y modo de razonamiento lo vamos a trabajar después de que realice la investigación para esto, para la construcción de sus argumentos. Muy bien. Para recordar esto, entonces, tenemos que recordar lo que era la tesis, que en este caso estamos hablando del punto de vista que va a tener su grupo, ya con respecto al tema polémico. Sí, va a ser como la opinión, podríamos decir, que va a sostener durante todo el debate. En este caso, la tesis siempre va a ser respaldada o apoyada por argumentos, ¿sí? La tesis no es lo mismo que los argumentos, son cosas diferentes. Una es la posición y los otros son las ideas que van a apoyar esta posición. En este caso, sabemos que, o tenemos que decir que los argumentos tienen que cumplir con 3 máximas, ¿ya? La primera de ellas es que sean aceptables, es decir, que sean argumentos creíbles. Por eso es súper importante que cuando usted construye un argumento, tenga fuentes de respaldo, ¿ya? Para que el receptor pueda creer, obviamente, esa argumentación. Lo otro es que sean relevantes, ¿ya? Esa es otra característica que debe tener la argumentación en relación con el tema sobre el cual se opina, ¿sí? Siempre los argumentos deben ser relacionados con el tema polémico que se está tratando. En muchas ocasiones, no crean que es escaso, esto en muchas ocasiones algunas personas se salen de la argumentación y dan argumentos que en realidad no tienen que ver propiamente tal con el tema que se está debatiendo, ¿ya? Y después tenemos la suficiencia, es decir, que sean suficientes para demostrar lo que se afirma, es decir, no basta solamente con un argumento para poder respaldar una tesis, sino que tenemos que construir una argumentación redonda, sólida, donde se presenten al menos 2, 3 argumentos y que logren abarcar cada uno de los puntos que va a tener la tesis. En cuanto a la argumentación misma, chiquillos, vamos a tener 2 formas principales. Una que va a ser la argumentación positiva, donde se sostiene, ¿cierto?, la tesis sobre la cual se está aprobando, ¿sí? Es como, son las personas que van a estar a favor, podríamos decir. Mientras que está la otra posición, que es la argumentación negativa, que consiste en demostrar por qué la tesis que se está planteando o el tema polémico que se está planteando no es válido, ¿ya? O no es verdadero, ¿sí? Siempre vamos a tener estas 2 posiciones, al menos en el debate, para poder generar el diálogo o generar la confrontación, podríamos decir. Eso es como lo primero que tenemos que tener claro al momento de querer debatir. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los temas que nosotros vamos a tener para debatir dentro de este debate? El primero de ellos es la legalización del aborto libre. Ojo que nosotros tenemos actualmente una legalización del aborto, pero bajo 3 causales. Aquí lo que se busca determinar es si es necesario el aborto libre, ¿cierto? Obviamente para mayores de edad. Después tenemos redes sociales, ¿es beneficiosa para la democracia? Ya es otro tema contingente porque sabemos que las redes sociales es algo que está cada vez más insertado en nuestras vidas, de hecho son parte ya de nuestra vida, pero se ha generado un cuestionamiento sobre cómo se manipula a los grupos a través de las redes sociales, ¿ya? Y también cómo tienen sus beneficios para la democracia. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2 posiciones contrarias. Después tenemos el número 3. ¿Es beneficioso el uso de celulares en aula? Sabemos que hay gente que apoya el uso de los celulares en la sala de clase, mientras que hay otros detractores que no lo hacen. Ahí obviamente cada uno debería tomar su posición. Número 4, funas digitales, justicia ciudadana, ya es otro tema importante. Las funas digitales son cada vez más comunes, ¿cierto? Pero hay gente que dice que muchas veces están manipuladas por los grupos, que no necesariamente es justicia ciudadana. Entonces, la idea aquí es ver si es o no beneficioso realizar este tipo de acción. En el punto número 5 tenemos el reconocimiento de la nación mapuche con derecho a territorio. Ya es un tema que es bastante contingente porque ustedes saben que los conflictos en la Araucanía han sido cada vez más evidentes, ¿cierto? Se han mantenido durante muchos años, es un tema que no está resuelto, entonces hay que ver cuáles son los argumentos a favor y en contra con respecto a esto. En el punto 6 tenemos legalización de la aplicación de la eutanasia en personas con enfermedades terminales dispuestas a su aplicación, ¿ya? La eutanasia es algo que no está permitido acá en Chile, entonces la idea es debatir si efectivamente sería o no bueno aprobar la aplicación de la eutanasia en personas con enfermedades terminales. Ojo que aquí está súper detallado en qué casos, ¿ya?
El punto número 7 o tema número 7 tiene que ver con la migración, si la migración en Chile es un problema o una oportunidad, ¿ya? Ahí lo que tienen que determinar cada grupo. Y el punto número 8, legalización de la pena de muerte para crímenes de índole psicopático. Ojo aquí, de índole psicopático. Aquí, ¿qué es lo que se pone en juego? Básicamente la capacidad de recuperación de estos individuos que cometen este tipo de crímenes. Si efectivamente tienen o no rehabilitación, por lo tanto, es necesario saber si se debe reaprobar la pena de muerte. Sabemos que últimamente se han dado muchas manifestaciones en torno a este tema principalmente porque esto fue derogado hace, me parece que en el 90 fue terminado el tema de la pena de muerte, no hace mucho, ¿ya? Así que aquí varias personas se han cuestionado si es necesario volver o no a aplicar este tipo de sentencia. Y el punto número 9, ¿es necesaria la experimentación de fármacos y cosméticos en animales? Aquí los grupos más animalistas yo sé que les va a gustar bastante este tema, ¿cierto? Y la idea aquí es básicamente si se necesita de los animales o no para la experimentación de fármacos y cosméticos. ¿Qué tan riesgoso es exponer a un ser humano a este tipo de cosas? Y cómo también violenta a los animales este tipo de acciones. Muy bien, estos son los temas que están hasta el momento para el debate. La idea del día de hoy es que a partir de la conformación de los grupos que ustedes van a realizar, se sorteen los temas, ¿ya? Vamos a hacer una actividad breve para eso. Y antes de, ¿sí? Vamos a explicar lo que vamos a realizar de manera grupal. Lo primero que vamos a hacer entonces como actividad del día de hoy es inscribir a su grupo de debate de máximo 8 personas. ¿Por qué 8 personas? Vamos a volver atrás. Porque la idea es que estas 8 personas tengan un tema de debate y sobre ese tema de debate van a elegir quienes están a favor, 4, y 4 en contra, ¿ya? Entonces, una vez que usted selecciona a sus 8 compañeros, o también, ojo que esto puede variar, por ejemplo, si hay un grupo de 6 y hay 2 personas del curso que quedaron fuera de todos los grupos, se les suman a ustedes esas 2 personas, ¿ya? Después, vamos a generar una instancia de diálogo donde ustedes se van a separar en grupos para determinar la posición que tendrá cada equipo frente al tema polémico. Van a definir en esta instancia quiénes van a estar a favor del tema y quiénes van a estar en contra, ¿ya? Esa va a ser como lo que tienen que hacer hoy propiamente tal. Y posteriormente, una vez que ya tomamos esa decisión, van a preparar la siguiente clase, investigando sobre el tema escogido, ¿sí? Esto no lo van a hacer dentro del horario de clase, simplemente una indicación para la clase siguiente, porque la idea es que ustedes escojan al menos 2 fuentes que les ayuden a respaldar su argumentación, ¿ya? Eso es como lo principal que hay que hacer ya para la próxima semana. Muy bien, queridos. Entonces, para hacer esto nos vamos a tomar 15 minutos, ¿sí? Para que ustedes puedan tomar la decisión de los grupos. Y en el retorno vamos a hacer la publicación de los grupos y las posiciones, ¿ya? Así que vamos a pausar nuestra grabación y nos encontramos dentro de 15 minutos más.